Muy buenos días para toda nuestra audiencia la mañana de hoy. Quiero decirles que para nosotros en Andersen Latinoamérica es un placer compartir con ustedes la mañana de hoy para hablar de un tema tan interesante y tan importante para el sector empresarial como son las operaciones de fusiones y adquisiciones. En Andersen queremos contarles que hemos entendido las necesidades que les surgen a nuestros clientes al momento de de extender la operación de sus negocios a diferentes países, por lo que hemos podido comprobar que una de las maneras más sólidas y eficientes de lograr esta meta es a través de operaciones de integración como las fusiones y adquisiciones. Por ello, queridos amigos, contamos con un robusto equipo multidisciplinario capaz de atender cada una de las etapas que un empresario debe atravesar al momento de salir de sus fronteras para emprender negocios con capacidad operativa desde México hasta la Argentina. Es que nosotros en Andersen tenemos la capacidad técnica y operativa para adelantar ejercicios de debida diligencia en compañías de múltiples sectores de la economía. Contamos además con profesionales financieros capaces de valorar compañías mediante la utilización de diferentes métodos. Nuestros expertos también están preparados para ofrecer una amplia baraja de posibilidades de aprovechamiento de las eficiencias fiscales a lo largo y ancho de América Latina. Nuestros equipos de negociadores tienen la experiencia requerida para obtener resultados beneficiosos a nuestros clientes al momento de integrarse. Y naturalmente, la sofisticación y experiencia de nuestros equipos legales nos da la posibilidad de brindar a nuestros clientes acuerdos y contratos sólidos y confiables en todo el trasegar de una operación de integración. La mañana de hoy nuestros panelistas eh, van a conversar sobre estas operaciones de integración a través de tres perspectivas que hemos considerado fundamentales, pilares en estas operaciones de integración. Me refiero a una perspectiva legal, a una fiscal y por supuesto también a una perspectiva financiera. Hemos considerado que estas tres perspectivas sobre las que vamos a abordar los temas de integración son cruciales para el crecimiento de una compañía cuando apunta a expandir sus negocios más allá de sus fronteras. En esta oportunidad, contamos con un panel de altísima calidad conformado por expertos de diferentes países de la región latinoamericana. Nuestro moderador, por ejemplo, Mauricio Durán, es el Managing Partner de Andersen en Ecuador. Sus profundos conocimientos jurídicos y financieros lo han llevado a ser uno de los líderes más destacados en su país en materia de operaciones de M&A. Desde el punto de vista fiscal, el día de hoy nos acompaña desde Andersen, Colombia, Jairo Higuita. Jairo es un abogado tributarista, experto en mercado de capitales y tributación internacional. A lo largo de su carrera, ha asesorado con gran éxito la estructuración de múltiples operaciones de integración con un enfoque de eficiencias fiscales para los empresarios de diferentes sectores de la economía. La agudeza de sus asesorías lo ha llevado a ser uno de los expertos tributarios más reconocidos en Colombia. Desde México nos acompaña Emilio Ángeles. Emilio es contador público y abogado experto en economía, finanzas y precios de transferencia. Lidera una de las prácticas de valoración de compañías y precios de transferencia más sofisticadas de toda la región. Ha acompañado la valoración de compañías en numerosas operaciones de integración transfronteriza, tanto en México como en diferentes países de la región, por supuesto. Y finalmente, para completar este lujoso panel, nos acompaña desde Venezuela Pedro Urdaneta. Pedro es uno de los expertos más reconocidos de la región por su participación en múltiples operaciones de M&A transfronterizo. Sus especiales conocimientos en diseño de estructuras legales de integración lo ha llevado a participar de algunas de las operaciones más exitosas que se han llevado a cabo en la región latinoamericana. Como lo pueden ver entonces, tendremos una conversación de primera calidad
con estos titanes de la integración empresarial en América Latina. Por favor, todas las preguntas que surgen, no duden en formularlas a través del botón de Q&A que aparece en su pantalla, que nosotros gustosos las estaremos contestando, si no es a lo largo de este conversatorio. Por supuesto, será después vía correo electrónico que les daremos las respuestas a las diferentes dudas que se presenten. Y ahora, sin mayores preámbulos, los dejo con nuestro moderador Mauricio Durán. Mauricio, muy buenos días. Es un placer tenerte acá con nosotros. Y bueno, el escenario del auditorio es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Quiero darle gracias a Luis Alfonso por esas palabras. Para mí también es un honor moderar este evento en conjunto con tan distinguidos expositores y además buenos amigos como lo son Pedro, Jairo y Emilio. Y además tratar un tema tan interesante como son las operaciones de M&A con un enfoque regional y además multidisciplinario, como dijo Luis Alfonso, desde una perspectiva legal, fiscal y financiera. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar inicio al desarrollo del evento y para ello voy a arrancar con Pedro Urdaneta. Pedro, la globalización implica que las grandes empresas multinacionales, y ahora en los últimos años también ha habido un movimiento muy grande por parte de las multilatinas, empiezan a expandirse hacia otros mercados, hacia otros países en busca de oportunidades bajo los contextos políticos que se dan normalmente en América Latina. ¿Cuáles son los grandes desafíos legales que presentan las operaciones transfronterizas de M&A y cómo se distinguen de una operación local? Bueno, Mauricio, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy y un saludo desde Caracas para todos ustedes. Mira, yo creo que tu pregunta es muy interesante. Este panel que nos planteamos es de las operaciones transfronterizas como una posibilidad para el crecimiento, para buscar nuevos mercados a las empresas de la región. Y partiendo pues del ejemplo venezolano donde por esta vuelta a la, o este mirar hacia la izquierda ha forzado a que algunos empresarios hayan tenido que ver a los países vecinos como posibilidades de nuevos mercados que sean más atractivos para sus productos, para sus servicios, pues siempre nace esa necesidad más allá de lo local. En general, los empresarios están acostumbrados y conocen cómo, y me gusta para ponerlo en términos deportivos, en el resto de Latinoamérica o en la mayor parte de Latinoamérica se juega fútbol y en Venezuela se juega béisbol. Entonces, cada país es un juego de pelota diferente. Y lo más importante, cuando se está buscando un nuevo mercado, desde el punto de vista legal, es empezar siempre por lo primero, por lo macro, por entender o comparar los distintos países desde lo macro, y eso macro incluye pues no solamente el entorno regulatorio, el tema impositivo, todo el ánimo hacia la protección de inversiones que pueda tener ese país específico, cómo está la estabilidad política, si hay algún tipo de restricciones a la inversión extranjera en algún sector, en alguna empresa, o el tema propio de la seguridad jurídica, qué decisiones vienen saliendo de los distintos tribunales supremos o cortes supremas de ese país y que puedan afectar la inversión extranjera. Entonces, ese análisis previo, antes de entrarle a lo particular de una oportunidad de inversión, y lo digo así porque circulan siempre oportunidades de inversión, estos famosos teasers de inversión donde se dice hay una oportunidad en este país de Latinoamérica, usted pone tanto y le damos el 100% de la compañía. Hay que hacer mucho más análisis de país antes de entrarle a el análisis específico de la inversión. En segundo lugar, el desafío es armar el equipo correcto para poder evaluar cada uno de los riesgos que presenta una de estas operaciones. No hay negocio sin riesgo. Entonces, lo fundamental es cómo, primero, entender cuáles son los riesgos que pueden afectar esa operación y luego ver cómo mitigar esos riesgos junto con un equipo de profesionales
tanto internos en la empresa, pues la empresa, y si estamos hablando a un público mayoritariamente de empresas familiares, estamos hablando de buscar a esos gerentes internos que tienen el conocimiento de las políticas de la empresa y luego unos asesores externos en cada una de las áreas que puedan ayudarlos a entender los riesgos del otro lado en el país donde se quiere invertir. En tercer lugar, una vez armado ese equipo, pues queremos entrar a entender lo que es el due diligence. El due diligence o debida diligencia, que normalmente se hace en una operación local, cuando es una operación extranjera es un proceso un poco más complejo. Hay muchas otras cosas que hay que revisar, especialmente en estos países latinoamericanos, donde lamentablemente pues tenemos en algunos casos temas de corrupción, casos de narcotráfico. Hay que saber con quién se está haciendo negocio. Cómo esa empresa que se está comprando, uno no quiere comprar el problema legal de otro, y entonces hay que levantar cada piedra y revisar que debajo de esa piedra no hayan sorpresas desagradables. Eso pasa también por revisar acuerdos que puede haber entre los accionistas, temas que puede haber con los accionistas minoritarios, y un tema muy actual es el tema del análisis de stakeholders, o el análisis de grupos de interés. Hay que entender qué puede significar el que un inversionista extranjero entre a comprar la totalidad o una parte significativa de una empresa en otro país, cómo eso puede afectar las operaciones de la empresa hacia adelante. Otro tema importante también tiene que ver pues, con el negocio. Ya Emilio nos hablará de lo que es valoración de ese negocio, pero la estructuración. Antes de entrar en un país, hacer una adquisición, es muy importante hacer una evaluación previa de si la estructura corporativa que se tiene, ese vehículo societario, es suficiente o si por el contrario, dependiendo de los planes de expansión que tenga la empresa, si vale más la pena montar una empresa holding, digamos, en un país que tenga un tratado beneficioso para evitar la doble imposición, y si desde ahí es conveniente por ejemplo, para un empresario chileno, invertir en Ecuador y también utilizar ese vehículo para poder invertir más adelante en Perú o en Colombia. Ese tipo de decisiones son fundamentales, se tienen que tomar al principio, requieren mucha estructuración. Y luego entonces si vamos a los desafíos específicos de la empresa que se quiere adquirir. Y ahí ya vienen los temas importantes de negociación, del precio, cómo se va a pagar ese precio, si se va a emitir deuda o va a ser una operación toda en efectivo, o si por el contrario, si se trata de una empresa pública en alguno de los países de Latinoamérica que vaya a entregar parte de sus acciones como contraprestación por el precio de la compañía. Y otras tantas cosas que se deben negociar, garantías. Uno no conoce al comprador, al vendedor, ese vendedor es de otro país. ¿Qué pasa si yo compro la compañía y luego el valor que me vendieron ya no está ahí? Entonces hay que negociar adecuadamente todo lo que son las garantías, las indemnizaciones, y posiblemente si hay temas de valoración, también vale la pena pues negociar lo que se llaman earn-out clauses, cláusulas de ajustes de precio que están relacionadas con los beneficios futuros que pueda tener esa empresa. Pero si quieres lo dejo hasta ahí para dar chance a mis compañeros. Muchas gracias, Pedro. Hablaste algo sobre el tema de restricciones. ¿Es necesario tener algún tipo de autorización en una jurisdicción para invertir en otro país y viceversa? Esa es una muy buena pregunta. Hay todo tipo de autorizaciones que pudiéramos tener que tomar en consideración. En particular, las más importantes tienen que ver con temas de libre competencia, dependiendo del tipo de empresa que se vaya a adquirir y dependiendo del mercado. Si vamos a entrar en un mercado con muy pocos competidores, por ejemplo, si yo quiero comprar la cervecera más importante en algún país en Latinoamérica, eso pudiera tener algún tipo de restricción de las autoridades de competencia de ese país. Entonces hay que buscar algún tipo de autorización previa o posterior dependiendo del sistema legal. También pueden haber autorizaciones dependiendo del sector, de la industria. Pueden haber autorizaciones para servicios o productos. Si yo lo que quiero llevar es una empresa fintech o quiero llevar un producto financiero a algún país, pues también tengo que analizar si debe ser previamente autorizado, especialmente cuando estoy haciendo esta combinación de empresas y estoy tratando de llevar mis productos para entrar a un nuevo mercado aprovechando la base de clientes, de proveedores que estoy adquiriendo cuando compro una empresa.
De acuerdo. Entonces, Pedro, complementando lo que dices, ¿tú recomendarías un due diligence adecuado previo en el tema de autorizaciones antes de iniciar los procesos de M&A? Una vez seleccionado el país, entonces viene el tema del due diligence de autorizaciones para ver dónde conviene más. Pues, en temas de negocios, pues siempre hay que buscar, nosotros decimos aquí y en otras partes de Latinoamérica, que siempre hay que tomar primero los mangos bajitos, los low hanging fruits. Hay que ir al país donde va a ser más fácil, donde voy a obtener el mercado, donde voy a poder obtener esas sinergias que estoy buscando en el negocio de la manera más sencilla y donde tengo el menor número de regulaciones que me impidan obtener esos objetivos empresariales. Entonces, sí hay que hacer mucho análisis de autorizaciones, apoyarse en profesionales que tengan ese conocimiento especializado del país, que los hay, y sobre todo hacer project management para poder obtener en el tiempo deseado las sinergias y la integración que se requiere. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Continuemos con una pregunta de índole financiera para Emilio Ángeles de México. Emilio, dentro de las operaciones y modalidades de M&A, uno de los aspectos prioritarios es la valoración. En el caso de una fusión o una adquisición, ¿qué método o qué enfoque de valoración se debe utilizar para determinar el precio de una empresa o grupo de compañías? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Muchas gracias, Mauricio. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Sí, mira, hay tres tipos de métodos en general que se utilizan en cualquier país. Básicamente es el precio del mercado o comparable que puede existir de las acciones, por ejemplo, si es que se van a comprar acciones. Hay veces que a lo mejor no se van a comprar acciones, sino se va a comprar el negocio, porque pues, las acciones no me convienen quizá de esa compañía por ciertas circunstancias que de acuerdo con el due diligence que comentaba Pedro, pues surgen en la revisión, en la auditoría. Entonces, un comprador puede decidir si compra el negocio vía acciones o vía activos y pasivos, identificando qué tipo de pasivos se puede llevar evidentemente. Entonces, el primer método es el precio del mercado que haya comparable. Evaluar un negocio o una empresa a través de acciones técnicamente debería de ser el mismo proceso. El otro método, el segundo, es el de flujos de efectivo descontados a valor presente con una tasa adecuada dependiendo del sector. Sí, creo que este segundo método es el más utilizado financieramente por las empresas, por los especialistas que nos dedicamos a este tipo de empresas, perdón, de temas de evaluación para empresas, donde pues hay que ver si las proyecciones que nos proporciona el cliente, el grupo, son acordes con la realidad. ¿Por qué? Porque siempre el vendedor va a querer un precio alto y quizá evidentemente el comprador va a querer un precio bajo. Entonces, las proyecciones son bien importantes. De un lado y de otro se van a revisar estas proyecciones si van de acuerdo a la historia de los últimos 5 o 10 años, o si no hay una historia que sea consistente en las proyecciones, pueden ser comparables externos también del sector, en donde podemos ver márgenes de EBIT proyectados, capital de trabajo, cómo se comportan los comparables, el CAPEX famoso, adquisiciones que pudiera haber. Hay empresas que están dentro de un grupo que se llaman empresas inactivas o dormant, denominadas en inglés, y estas empresas inactivas también tienen un valor. Pero, por ejemplo, en muchos países no se acepta el que sea el valor, el equity, ¿sí? Entonces, hay que ver si hay algún ratio de acuerdo a la compañía donde pueda sustituir este equity por este ratio o este múltiplo y poder quizá valorar la empresa. Y el tercer método es el costo de reposición, que es equivalente al equity, pero, insisto, hay países como en Colombia, como en España, en donde no nos permiten tomar el equity, entonces tenemos que ver qué alternativas tenemos para la valoración de las compañías. Hasta aquí me quedo, pero muchas gracias, Mauricio, perdón. Gracias, Emilio. Me quedan todavía dos dudas al respecto de lo que ya mencionaste y complementando lo dicho, ¿piensas que por efectos de la pandemia, esto lo escuchaba muchos financieros,
hay mucha distorsión en los estados financieros, que den lugar a que la valoración por flujo de caja descontado no sea tan precisa y por ende sea necesario entrar con otras valoraciones complementarias para dar una precisión mayor a la valoración. No sé si eso ha ocurrido en México. Acá en Ecuador ha habido mucha distorsión de los estados financieros por efectos pandémicos. Y la otra pregunta que me quisiera complementar también es, ¿qué tipo de normas financieras son aplicables para la valoración de las empresas? De acuerdo. Efectivamente, Mauricio, como lo comentas, sí ha habido en muchas empresas alguna distorsión por la baja, por ejemplo, en los negocios que surgieron a partir del año 2020, por ahí de marzo, junio fue cuando empezaron a cerrar en muchos de los países pues, los negocios por restricciones, ya sea del propio gobierno, porque tampoco iban las personas. Entonces, 2021 y 2020 son 2 años en donde hay un efecto importante. Y si nos vamos hacia la historia, como comentaba hace un rato, pues evidentemente la historia, a lo mejor si tomo 5 años, 3 años van a ser buenos y los últimos 2 quizá no tan buenos. Entonces, en materia de flujos, los comparables externos, hay metodología para normalizar los efectos, ¿sí? En el tiempo. ¿Por qué? Porque debo de evaluar la empresa con flujos como si fuera un tercero independiente el que lo fuera a comprar, donde se den las fuerzas del mercado. ¿Sí? Evidentemente también el comprador quizá va a hacer o tener argumentos para, oye, traes efectos ahí de baja de ventas, se te fueron muchos clientes en la pandemia, pero evidentemente también el vendedor va a traer sus argumentos donde, pues, si se lo voy a vender a alguien donde ya trae un mercado importante, se va a recuperar en el tiempo la empresa. Entonces, sí llega a afectar, pero se normalizan los flujos en el tiempo. De esto también me hablan las normas internacionales, las IFRS de información financiera. Por ejemplo, la IFRS 3, que me habla de la adquisición de negocios, que yo tengo que identificar si dentro de la adquisición se genera un goodwill o un crédito mercantil dentro de la compañía para el comprador y qué tipo de activos voy yo a traerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor compro el negocio y no las acciones y me estoy trayendo una lista de clientes, me estoy trayendo una lista de proveedores, me estoy trayendo un know-how, procesos que la propia empresa integró, me estoy trayendo marcas que a lo mejor no están registradas, pero en el negocio en marcha surgieron dentro del propio grupo, de la propia compañía, y hay que analizar a través del due diligence quién tiene la propiedad o titularidad de estas marcas, quién registró o no registró este tipo de marcas que, vamos, se explotan, venden productos y no están registrados en los libros. Entonces, para el adquirente, en la adquisición es bien importante identificar todo este tipo de activos intangibles que puedan adquirir. Y la otra norma de información importante de valores razonables es la 13 de las IFRS y la NIC 36, que son impairments que se pueden dar en el futuro. Una vez que yo adquiero una compañía, evidentemente también en el tiempo a lo mejor pierde valor mi adquisición. ¿De qué depende el que pierda valor o no? Por eso también Pedro comentaba las cláusulas de cierre o terminales, en donde oye, si perdió valor fue por algo y si fue una situación que yo no sabía en ese momento, ¿sí? O en el tiempo, durante los siguientes 5 años se va manteniendo el valor de esa empresa porque las ventas fueron realmente las que estaban proyectadas o similares, las utilidades también, los flujos también, ¿sí? Entonces todo este tipo de normas van a estar entrelazadas con la evaluación financiera y año con año el auditor que esté revisando la compañía para fines financieros, bueno, va a pedir este tipo de cálculos, ¿sí? Para ver si no hay un deterioro en el tiempo de la adquisición del negocio. Hasta aquí me quedo, perdón. Perfecto, muchas gracias, Emilio. Muy claras las explicaciones. Ahora voy con Jairo Higuita de Colombia. Jairo, sabemos que hay modalidades de contratos de colaboración que no necesariamente derivan o terminan en una fusión propiamente dicha. ¿Qué aspectos fiscales crees que debemos considerar en este tipo de modalidad de M&A? Y a lo mejor podrías desarrollar la idea con un caso colombiano, si te parece.
Perfecto, Emilio. Bueno, no, de nuevo, muchas gracias y bueno, un saludo para todos los que nos están acompañando en este momento. No, en esencia, lo que ocurre cuando analizo una operación de M&A desde lo tributario, usualmente siempre lo que se nos viene a la cabeza es utilizar una estructura societaria, ¿no? Las estructuras societarias, y en América Latina especialmente, han venido cada vez siendo más, se han venido flexibilizando, producto de la incorporación en el derecho corporativo, el derecho societario latinoamericano de las sociedades por acciones simplificadas. Sin embargo, tributariamente, aunque las sociedades por acciones simplificadas pueden ser interesantes, tributariamente no siempre lo son, porque de entrada lo que ocurre en América Latina es que la mayoría de jurisdicciones tienen un impuesto corporativo, es decir, la tarifa corporativa por la renta que obtienen, más el dividendo, si mi objetivo es repatriar o generar, digamos, la utilidad y enviar a la jurisdicción de la que viene la inversión extranjera. Y por eso la pregunta es muy al lugar, porque hay muchas alternativas, no solo las sociedades, sino otro tipo de estructuras jurídicas que permiten también participar o emprender un negocio en una jurisdicción diferente. Puntualmente, hay estructuras de colaboración muy conocidas en nuestras legislaciones, los típicos joint venture, consorcios, uniones temporales. En Colombia hay una estructura que se llama los contratos de colaboración en la especie de cuentas en participación. ¿Y por qué es importante mirar estas estructuras? Porque no necesariamente la entrada a los negocios o la limitación de la responsabilidad tiene que ser necesariamente a través de una sociedad. Y a veces lo fiscal termina siendo muy relevante de cara a poder entender del peso que invierta cuando salga a la jurisdicción del inversionista exterior, cuánto me llega. ¿Qué debo tener en cuenta para tomar la decisión de una estructura de colaboración empresarial? Debo tener en cuenta efectos fiscales. Por ejemplo, cómo realizo mi inversión. Usualmente el equity se entrega o vía capital o vía compra acciones o también vía, lo planteas ahora, creo que lo planteas tú, creo que era Emilio, mentira, el tema de la deuda. Es posible también que yo ingrese a una entidad o a una inversión desde una matriz o desde otra filial a través de deuda, y esa deuda implica ¿qué reglas? Reglas, por ejemplo, de subcapitalización. Entonces es muy importante entrar a evaluar si las reglas de subcapitalización de esa jurisdicción, si es 2-1, si es 3-1, si es con vinculados económicos, si no, si el contrato de colaboración que suscribo con el vehículo en la jurisdicción que implica desarrollar la actividad genera un establecimiento permanente. Sí, como lo plantea Emilio también, Mauricio, por ejemplo, lo que yo adquiera implica producto de el reconocimiento contable, que también tiene muchas veces impacto fiscal, la adquisición de un intangible, y si ese intangible al adquirirlo genera la posibilidad de amortizarlo o no amortizarlo en esa jurisdicción. Si, por ejemplo, se genera un goodwill, crédito mercantil o fondo de comercio que en algunas jurisdicciones se permite amortizar, en otras no. Sé que, por ejemplo, en Colombia no se puede, sé que en México tampoco se puede. También hay que evaluar. Entonces hay que tratar de buscar en esas valoraciones que el PPA, que el Purchase Price Allocation te permita finalmente que el valor de el goodwill o fondo de comercio sea el menor, porque no lo va a poder amortizar, y darle un mayor valor, por ejemplo, al valor de los intangibles para efectos de poderlos amortizar. Hay que mirar un tema fundamental, que es el tema también de si productos de contrato de colaboración o no aplica a los CDIs, es decir, los convenios de no doble imposición. Digamos que nuestras jurisdicciones han venido robusteciendo mucho. Ecuador, Colombia, Venezuela tiene varios convenios de no doble imposición, México, Chile, Argentina. Hay que entrar a evaluar bien cómo funcionan esos convenios de no doble imposición y si la estructura de colaboración implica que, digamos, sea objeto de vinculación el convenio de no doble imposición. El tema de beneficios tributarios en cada jurisdicción es fundamental. Hay unas zonas especiales dependiendo del negocio al que quiera entrar. Si, por ejemplo, bienes, pues funcionan muy bien las zonas francas. Muchas de nuestras jurisdicciones tienen zonas francas con unas tarifas diferenciales que son bien interesadas en comercialización de bienes, no tanto de servicios. Algunas extienden el tema de servicios. Entonces, digamos que son como todos estos drivers o todos estos elementos a tener en cuenta cada jurisdicción de cara a si ingreso mejor no con una sociedad, sino de pronto a través de un contrato de colaboración que me permita, digamos, ser mucho más versátil, mucho más fácil la entrada, y de pronto en un momento de madurez ya tomar la decisión de entrar con un vehículo mucho más robusto desde el punto de vista
jurídico. Entonces, de pronto ya una sociedad, o de pronto ahorita lo vamos a ver un fondo de capital privado, o un contrato de fiducia mercantil, pero en la práctica estos contratos de colaboración funcionan muy bien, además porque usualmente el inversionista del exterior, cuando ingresa a alguna jurisdicción, quiere un aliado estratégico que conozca la región, que conozca la zona, que conozca el territorio, y estos contratos de colaboración al inicio funcionan muy bien, sin tener que entrar a hacer de entrada una fusión, una escisión, o una compra de acciones, o una capitalización de la compañía. Perfecto, Jairo. Y en este punto sí quisiera resaltar algo, luego de oírles a los tres ámbitos legales, financieros y fiscales, lo importante que resulta en estos procesos de contar con un equipo multidisciplinario. Imagínense en un cuadrante, porque toda operación va a tener un ámbito legal y es necesario tener expertos en derecho, pero toda esa parte legal se va a tener que llevar a los registros contables. Ahí entra lo que Emilio hablaba de las normas financieras, cómo van a ser esos registros contables, lo cual va a derivar a su vez en efectos tributarios. Y luego esos efectos tributarios también van a generar efectos financieros. Y todo ese cuadrante tiene que ser visto integralmente por los asesores del proceso de Merchant Acquisitions. En Ecuador, por ejemplo, el efecto fiscal de una ganancia de capital llegó a ser más de 25 millones de dólares y puede llegar a ser un break deal si las partes no se ponen de acuerdo. Al integrar toda esta visión de una forma con un equipo multidisciplinario, las cosas se resuelven de mejor manera. Así es que eso por el lado técnico, pero por el lado de la experiencia también se requiere en todo la salsa secreta. Entonces, eso también es muy importante. Y en este sentido, Jairo, por ejemplo, en esquemas de colaboración, de financiamiento de emprendimientos, ¿cuáles son los principales aspectos legales y tributarios que un empresario, por ejemplo, o un emprendedor debe tomar en consideración al obtener recursos de capital? Porque hablaste algo al final de tu speech anterior. ¿Cuáles son las consideraciones tributarias al obtener recursos, por ejemplo, en esquemas de crowdfunding? Sí, no, pues muy interesante la pregunta y solo resaltar lo que planteas, Mauricio, lo importante de tener un equipo interdisciplinario y un equipo interdisciplinario en todas las jurisdicciones de América Latina, que pues es, digamos, la gran ventaja hoy de participar y de ser miembros de la red de Andersen, pues porque tenemos, digamos, esa versatilidad. Ahora, frente a estos esquemas, y ahí creo que seguramente Pedro me va a complementar mucho, y es, lo primero es que los grandes capitales, y ni siquiera los grandes, incluso no tan pequeños, no tan grandes, perdón, se mueven a través de fondos. Y hay fondos especializados, hay unos fondos especializados en Venture Capital, hay otros fondos especializados en infraestructura, hay otros en medio ambiente. Hoy yo creo que para los emprendedores buscar o poder, digamos, acoger o poder ser interesantes para capitales frescos, no solo en Colombia, sino en el exterior y en cualquier jurisdicción de América Latina, pues deben llegar a los fondos, digamos. Ese es el gran digamos, desarrollador hoy de negocios, los fondos de capital privado y especialmente fondos de venture capital. Para eso, ¿qué es fundamental? Seguramente reitero, Pedro lo va a tocar, todo el tema de gobierno corporativo. Es decir, hay que tener una estructura de gobierno fuerte, una estructura jurídica seria, que permita, digamos, darle tranquilidad al inversionista de que lo que se está haciendo, por pequeño que sea el negocio, tiene unas bases sólidas para poder crecer en el tiempo y crecer sostenidamente. Ahora, desde lo tributario lo más interesante es poderle presentar al fondo del exterior cómo él puede aterrizar en Colombia o cómo puede aterrizar en Ecuador o en Venezuela o en México o en Chile o en Perú, porque pues realmente eso es lo que le interesa a él. Bueno, yo entro, participo, aquí hay un riesgo importante, espero una rentabilidad alta, pero luego lo tocaba al inicio. ¿Y cuál va a ser el éxito? Ese es fundamental, porque no es solo la entrada, sino bueno, cuando salga, cómo salgo. Entonces, de entrada, y eso, sabes, Mauricio, lo hemos discutido muchas veces, siempre que acompañamos a un cliente, pensamos no solo es, hombre, cómo, si es el cliente que invierte o si es el cliente receptor de la inversión, no solo cómo es la entrada, sino cómo es la salida de esa inversión. En el tema de crowdfunding, en Colombia hay un modelo muy interesante que es Ascenso, que se ha venido desarrollando a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Hay un tema muy interesante y es que, como saben, ya es público, pues estamos en todo el proceso de integración de las bolsas de valores de comercio de Santiago, de Lima y Colombia. Entonces, digamos que también digamos, vuelven alternativas interesantes del mercado de capitales para poder ingresar. Y yo creo que lo que hay que demostrarle al inversionista es cuáles son las ventajas o los beneficios fiscales que se tienen. En nuestra legislación, en nuestra región, se ha avanzado mucho en el tema de que la enajenación o la renta de acciones inscritas en compañías que están en bolsa
genera unos beneficios importantes. En Colombia, pues no hay renta gravada. En Chile tampoco hay renta gravada. Entonces, digamos que hay que entrar a evaluar la jurisdicción que más nos convenga frente a la salida, frente a esa venta. Segundo, obviamente, con qué vehículo entro. También hay jurisdicciones, en Colombia lo digo puntualmente. Hoy, por ejemplo, es bien interesante los fondos de capital privado creados en Colombia, tienen unas ventajas importantes de diferimiento, y es que solo la renta se produce o se genera hasta el momento de la distribución efectiva en caja, no devengo en causación al inversionista en el exterior. Estos son ideas muy puntuales de Colombia, pero en general uno observa que en los diferentes países de la región hay diferentes alternativas o ventajas para recibir inversionistas, y en lo que tiene que ver con crowdfunding o con venture capital, pues cada vez hay más ventajas y más beneficios, porque digamos que estas incubadoras, estos nuevos negocios, pues necesitan recursos frescos, y la forma pues de atraer los fondos es vía beneficios tributarios, obviamente también estabilidad jurídica, otra serie de ventajas, pero sin duda el driver de el tema tributario es fundamental, y es importante como poner como una especie de alternativas que le permitan al inversionista entender cuál es la mejor alternativa, o nosotros de nuestra parte decirle al inversionista cómo debe ingresar o cómo entrar y cuáles son las ventajas fiscales que tienen dependiendo de la jurisdicción donde le interese entrar. Totalmente de acuerdo, gracias Jairo. Y hablando de salsa secreta, vuelvo con el jefe legal del grupo, que es Pedro. Pero estamos claros que siempre debemos entender bien, conocer bien a nuestro cliente, en qué mercado está, cuál es su estrategia, qué tipo de entidad estamos tratando, si es una compañía o si es un fondo, cuál es la estrategia que busca, si es una operación inorgánica de largo plazo o más bien es cortoplacista. Por lo tanto, en cuanto a la estructuración misma, la estrategia estructural de las operaciones, ¿qué debemos tomar en cuenta considerando todas las circunstancias políticas que se viven ahora en América Latina? Bueno, buenísima pregunta. Yo creo que el tema político de América Latina es fascinante. Cambia, nosotros lo hemos sufrido, y ahora pareciera que se alborotan tormentas en otros países cercanos. Entonces, hay algo que nos identifica, que somos latinoamericanos. Los latinoamericanos estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a que haya volatilidad. Hay países que muestran estabilidad política por 30 años y de repente todo cambia y vienen 20 años de inestabilidad. Y la estabilidad se muda de país, y entonces, como el caso chileno, ahora entonces viene la inestabilidad. Y así, pero eso no se ha convertido en un obstáculo para los inversionistas o los emprendedores latinoamericanos que buscan oportunidades más allá de sus fronteras, como lo demuestra el caso de las empresas multilatinas, o como después lo demuestran las global latinas, que son aquellas que se salen hasta de la región y se van a conquistar otros continentes, y esas son aún más grandes todavía. Pero lo cierto es que siempre hay que entender muy bien cuáles son los objetivos del cliente. Si se trata de una empresa familiar que está queriendo hacer una inversión afuera, hay que saber si quieren que ese crecimiento sea orgánico, lo que significa que van a montar una empresa de cero, van a empezar por buscar unos abogados para que les monten una compañía, y entonces luego van a salir a contratar un primer gerente general, o van a mandar a alguien de la empresa a que abra ese mercado, y ahí vayan a empezar a reclutar gente y personal de venta. Esa es una manera orgánica de crecer. Una forma inorgánica, que es a través del M&A, de las fusiones, de las adquisiciones, de otro tipo de convenios o alianzas empresariales, lo que hace es acortar los tiempos. Ya si yo adquiero, probablemente necesito inyectar más capital, pero también tengo la certeza que estoy comprando una empresa o una participación, una empresa que ya tiene un mercado, ya tiene unos clientes, tiene unos proveedores, tiene líneas de crédito, tiene reservas, tiene otras cosas que puedan ser interesantes, pueden tener una historia, página web, fanáticos, qué sé yo, líneas de comercio internacionales, toda una cantidad de cosas que pueden ser muy atractivas. Ahora, entender esos objetivos del comprador son fundamentales. También hay que entender qué es lo que se está comprando. Muchas veces Emilio hablaba del valor, y Jairo también mencionaba ciertos activos. A veces el valor no está amarrado, a veces el valor es un ejecutivo. Imagínense que alguien esté comprando una empresa
que se dedica a, qué sé yo, a enrollar tabacos, y la persona que es el especialista en enrollar esos tabacos se va de la empresa el día que se anuncia la adquisición. Bueno, en ese momento el talento, que era lo más valioso de la empresa, se fue por la puerta principal. Eso hay que conocerlo desde el principio. A veces el valor no son los activos, el valor muchas veces es la gente, es la cultura de la empresa. Toda la estrategia. A veces la gente se enfoca, o los asesores se enfocan en las estrategias hard, o de los hard assets, de los activos fuertes, y los soft assets, que es la persona, y todo ese tema cultural y los planes de cómo mantener, retener, compensar, bajar la ansiedad que genera un proceso de M&A, y especialmente cuando viene un extranjero a adquirir en un país, y a veces los países pues tenemos rencilla entre nosotros, los mismos latinoamericanos, siempre con el vecino algún chiste nos tenemos. Entonces, si somos los venezolanos yendo a Colombia, dicen ahí vienen los venecos y vienen, o cuando los venezolanos han llevado capital a Panamá, ese tipo de cosas pues ha generado algún tipo de molestia. Eso hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Pero también hay que entender, a veces se está asesorando es un fondo, y ese fondo, y ya lo mencionaba Jairo, ese fondo tiene que estar muy claro de que está invirtiendo su dinero en una compañía que le presta atención a los temas ASG o factores ASG, ambiental, social y gobierno corporativo, o ESG, como se conoce en inglés y en Europa. Eso es sumamente importante. Los productos, los servicios deben ser verdes. Ayer teníamos un webinar con unos banqueros europeos y nos explicaban que para que los productos y servicios puedan entrar en Europa, cada vez más los compradores y los mismos gobiernos en los países desarrollados están revisando si esos productos son verdes, qué tan verdes son, y si el producto no es muy verde, entonces le ponen unos aranceles de aduana muy altos. Y también los bancos y los reguladores bancarios europeos y americanos están poniéndole el ojo a los bancos que prestan y que financian adquisiciones, ese tipo de cosas, para que no sean adquiridas ni productos, ni servicios, ni compañías que no sean verdes. Entonces, hay todo un tema de las economías industrializadas hacia nosotros en las regiones. Aquí hay toda una necesidad, especialmente en las empresas familiares, de prestarle atención a los temas ASG para verdaderamente tener valor. Perfecto, pero muchas gracias. Son muy buenos ejemplos de la salsa secreta que estábamos conversando. Y hablando todavía de este tema legal, justamente por toda la volatilidad política que hay en América Latina, ¿tú crees que dentro de las alternativas de estructuración de estas operaciones se puede usar la figura de la redomiciliación de una empresa en otra jurisdicción que resulte más benévola o más conveniente justamente al vaivén de estas situaciones políticas en América Latina como parte de una estrategia en la estructuración de un crecimiento inorgánico? Mira, sin duda que el tema de redomiciliación depende de, y la posibilidad de hacer la redomiciliación depende de las circunstancias legales de cada sistema legal. Lo que sí es cierto es que en temas de incertidumbre política, y aquí hablamos desde la experiencia, por lo que fue el trabajo legal de los últimos 20 años, es sumamente importante con este coqueteo hacia la izquierda extrema en algunos de nuestros países. Es muy importante que no solamente se revisen los tratados para evitar la doble imposición, sino que también se revisen aquellas jurisdicciones que tienen una red de tratados para la protección recíproca de inversiones, y que se evalúen antes de inyectar el dinero, especialmente en aquellos países donde yo no estoy diciendo que no se hagan las inversiones, es que se hagan las inversiones de manera inteligente. Entonces, que se busquen se analicen muy bien las cláusulas de arbitraje de esos arbitrajes internacionales, de los convenios de protección de inversiones, y que eso se armonice con los beneficios fiscales de los tratados para evitar la doble imposición cuando se está creando la estructura. Eso es sumamente importante, especialmente si no estamos hablando, porque la gente, y pasó mucho en Venezuela, que la gente creía que tenía que redomiciliar
o poner una inversión debajo de una estructura extranjera para tener arbitraje, estamos hablando de inversiones cuantiosas, inversiones superiores a los 5 millones de dólares. En esos casos, y cualquier inversión de cierta importancia es de más de 5 millones de dólares en la región, sí tiene mucho sentido revisar el tema de la estructura con asesores fiscales, con asesores legales, con especialistas en arbitraje internacional para tener el mejor vehículo y proteger esa inversión debidamente. Magnífico, Pedro. Gracias por los comentarios y conclusiones. Emilio, volvamos contigo para un tema financiero. Muchos clientes suelen preguntarnos que si tienen planes, por ejemplo, de adquirir vía fusión una empresa que a su vez tiene subsidiarias, ya sea en el mismo país o en otros países de la región. En este caso y en relación al Purchase Price Allocation, el PPA, en este tipo de fusiones o adquisiciones, por ejemplo, de una holding, ¿cómo se asignaría el valor de las empresas subsidiarias que estén en los otros países? Gracias, Mauricio. Sí, bueno, lo más técnico es que hacer una evaluación en cada una de las subsidiarias. Es decir, si tengo 3 subsidiarias, hay que ver cuánto vale cada una en las diferentes entidades o diferentes países. Se suma el valor y se puede determinar una prorrata, y ese porcentaje en relación con el valor de la holding, pues es como se le asigna el Purchase Price Allocation a cada una de las entidades. Sí, bueno, ahí se oye sencillo. Sin embargo, yo comentaba hace un rato que hay entidades o países donde hay empresas dorman que están inactivas. Entonces tiene que haber una metodología también, si el equity es el mejor método para evaluar este tipo de compañías. Si de acuerdo a la legislación tributaria de ese país, que también comentaba hace un rato, me permiten el equity por ser una empresa dorman, quizá hay que acercarnos a las autoridades para ver si están de acuerdo, porque de entrada la legislación me lo marca que no puedo, o alguna otra alternativa que yo también comentaba hace un rato, algún múltiplo, por ejemplo, para determinar ese valor para ese tipo de compañías. Tenemos situaciones donde las autoridades también juegan un papel importante, no en el año de la adquisición, sino tiempo después. Aunque la operación haya sido entre una parte relacionada o vinculada, vamos a suponer que sea con un independiente, me pueden revisar esa operación y cómo yo asigné esos valores dentro de la compañía. Comentaba hace un rato Jairo también, si estoy adquiriendo algún intangible, la legislación del país te permite que ese intangible que ya identifiqué, que es una lista de proveedores, una lista de clientes, una marca, pueda ser amortizable como un elemento importante en el tiempo para el adquirente. Entonces, todos estos elementos en cada uno de los países es bien importante tenerlos presentes. Hay que documentarlos, como comentaba Pedro, siempre desde el punto de vista de un contrato. ¿Qué estoy adquiriendo? ¿Qué estoy vendiendo? ¿Sí? Y insisto, para las revisiones tributarias de la autoridad, para el tiempo de salida o de cierre de la operación, si van a ser 3 años, si van a ser 5 años a futuro, dependiendo de ciertas circunstancias. Entonces, todo esto tiene implicaciones de un equipo multidisciplinario que, bueno, la memoria es corta. No nos acordamos hace 4 o 5 años qué fue lo que sucedió. Las personas que estuvieron involucradas en la operación de las distintas jurisdicciones, quizá ya no está alguna persona clave ya no estuvo, de que entró dentro de la operación. Entonces, mientras mejor se tenga soportado el caso de defensa ante una autoridad tributaria, ante un litigio que voy a tener por parte del comprador, entonces voy a fortalecer todo ello para tener un Purchase Price Allocation razonablemente asignado en cada una de las jurisdicciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final quizá un país o un gobierno va a decir, oye, a mí me toca más, hay que pagar más impuestos en este país, entonces se tienen que hacer los mutual agreements o los acuerdos bilaterales o multilaterales entre las diferentes jurisdicciones tributarias, siempre y cuando haya tratados para evitar doble tributación. El problema se vuelve complejo cuando no hay tratados para evitar la doble tributación con alguno de los países en donde están ubicados las empresas. Y hasta aquí dejo mi comentario, Mauricio. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Emilio.
Jairo, voy contigo. Hay un tema mundial que produjo la pandemia, que fue tal vez, algunos expertos hablan de que se aceleró en 5 años toda esa digitalización que a medida normal hubiera demorado esos 5 años. Y eso empezó a mayor digitalización, la gente usó más smartphones y todo eso generó mucho más startups y emprendimientos. Y hemos visto que muchos de estos emprendedores arrancan como personas naturales o como un apéndice a sus negocios, pero en un momento dado logran el interés de inversionistas que puedan aportarle recursos a sus negocios. En este caso, la pregunta son, ¿qué tipo de condiciones exigen estos inversionistas extranjeros para aportar recursos a los emprendedores? Y por el lado de los emprendedores, ¿qué alternativas tienen para percibir esas inversiones? ¿Cuáles son los aspectos fiscales, sobre todo, que se deben tomar en consideración en estos casos? Sí, pues no, a ver, Mauricio, por el lado de los inversionistas, evidentemente, en lo que tiene que ver con el tema tributario, lo más importante o lo más relevante, como lo planteé hace unos minutos, es la entrada, pero es tan importante la entrada como la salida. Es decir, al final lo que uno tiene que evaluar es, digamos, un análisis de, bueno, además, especialmente los inversionistas, pues tratan o tienen un horizonte máximo de 4 o 5 años. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado, tener un análisis profundo de la entrada y la salida. Segundo, generar anillos de seguridad. ¿Qué significa anillos de seguridad? Que nuestra, eso sí es un poquito desafortunado, a veces la seguridad jurídica no es tanta en el sentido que en lo tributario por lo menos hay muchos cambios regulatorios, es decir, se presentan reformas cada 2, cada año, cada 3, y obviamente esos cambios regulatorios, especialmente con las necesidades de gasto público que tienen en nuestros países, y bueno, la pandemia lo acrecentó más de temas de déficit, pues implican que esas modificaciones tributarias tienden a marchitar, disminuir, o en algunos casos incluso a aumentar las tarifas de impuestos, especialmente en las preempresas. Entonces, lo que uno debe buscar es una estructura que implique esos anillos, es decir, que no solo te permita hacer eficiente la operación en la entrada, sino que cuando hay una posible salida haya alternativas para que si se van desmontando algunos tipos de beneficios, algunos tipos de o modificaciones legales o disposiciones legales, tengas alternativas para que ese éxito finalmente sea razonablemente controlado. Hay algunos temas que son medio jurídicos, pero son importantes tener en cuenta, es que constitucionalmente hay algunos países que protegen o generan una cierta protección a situaciones jurídicas consolidadas, y esas situaciones jurídicas consolidadas permiten que en el tiempo, incluso con modificaciones legales, esas disposiciones tributarias que se acogieron o que fueron la base de la decisión en su momento, se mantengan en el tiempo. Entonces, reitero, hay que acompañar mucho a los inversionistas para que la estructura jurídico-tributaria que yo incorpore permita, obviamente la entrada pues se cumple en el momento, pero que en la salida esas situaciones jurídicas consolidadas se mantengan en el tiempo. En Colombia pongo un ejemplo y es el tema, por ejemplo, la renta exenta hotelera o la renta o la tarifa del 9. En Colombia hay un beneficio tributario que te permite tener unos beneficios fiscales en renta, o sea, o no pagas renta o tienes una tarifa reducida del 9 cuando es el 35 cuando inviertes en hoteles. Digamos que la ley y la misma constitución y los mismos antecedentes jurisprudenciales han permitido entender que si yo hago actos positivos que permiten generar esa situación jurídica consolidada y ese beneficio por 10 años, pues el beneficio se mantenga incluso con una modificación legal en el tiempo. Entonces, reitero, es muy importante tener en cuenta eso. Este ejemplo lo pongo en Colombia, pero nuestras legislaciones usualmente y especialmente nuestras cláusulas de cierre constitucionales permiten reconocer esas situaciones jurídicas consolidadas, pero hay que ser muy prudente y muy consistente con el cliente para que tenga claro eso. Segundo tema muy importante, ya es desde el punto de vista de, el receptor de la inversión. El receptor de la inversión, obviamente, debe buscar o debe coordinar o debe acompañar a su inversionista para que su salida y la salida de él también, porque muchos de estos, digamos, emprendimientos se busca que vayan, digamos, teniendo una especie como de capitalizaciones o unos safes, donde al final se invierte, se hace un aporte, pero se van entregando acciones a unas valoraciones cada vez mayores o menores. Entonces, ¿qué es importante? El tema de la renta de capital. Entonces, siempre es muy importante pensar que la renta de capital implica muchas veces la venta de acciones. Esa venta de acciones hay que buscar que sea a la menor tarifa posible. En nuestra jurisdicción es interesante, en Colombia la tarifa
de la ganancia ocasional de la renta de capital es del 10%, e incluso si la operación o la compañía entra en bolsa es del 0. Entonces, es muy importante para el receptor de la inversión buscar una estructura que le permita que la salida para el inversionista sea una salida a una tarifa bien razonable. Y eso, pues, funciona en Colombia, puede funcionar en Chile, puede funcionar también en México. México también hay una disminución en la renta importante, creo que es del 10%, Emilio me corrige, cuando la compañía se encuentra en bolsa. Entonces, me parece muy, además hice una bolsa muy interesante, una bolsa paralela para, por ejemplo, temas o en compañías medianas y no tan grandes, que también funciona muy bien en México. Entonces, yo creo que hay que revisar esas alternativas. Y usualmente, en general, también en todas las jurisdicciones, las disposiciones cuando son aplicables a compañías que están inscritas en bolsas de reconocimiento internacional, son más flexibles, son más livianas las exigencias en materia de su capitalización, en materia de venta indirecta, en materia de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque se entiende o entienden los estados que el tracking o la transparencia de la operación es mucho más fácil llegar al beneficiario final, porque son compañías públicas. Entonces, mi mensaje es que es interesante acceder a los mercados de capitales. A veces se tiene un poco de miedo porque si es más costoso, es más caro la entrada, el tema regulatorio, pero yo creo que cada vez nuestras jurisdicciones vienen flexibilizando más esos requerimientos legales y me parece que es importante que los inversionistas y los receptores de la inversión entiendan que acceder al mercado de capitales es interesante y fiscalmente tiende a ser bien interesante en lo que hemos visto en América Latina, porque reitero, las jurisdicciones las hacen más livianas las exigencias cuando una compañía se encuentra en bolsa. Muy interesante, Jairo. Y dijiste algo bien importante. Cuando hablamos de esta estructuración, la estructura misma debe ser beneficiosa tanto para el inversionista como para el emprendedor en Colombia, en este caso. Y también dijiste que es igual importante la entrada como la salida. Profundizado un poco en el tema de la desinversión. Supongamos que tienes un grupo de accionistas que tienen una compañía en Nueva Zelanda, que es dueña de una compañía en Panamá, y han hecho la inversión en Colombia a través de la subsidiaria en Panamá. Y lo que hacen al desinvertir es vender las acciones de la compañía panameña a un grupo nuevo de inversionistas. En ese caso, en Colombia, por ejemplo, en el Ecuador tenemos una figura bien especial que la compañía ecuatoriana o colombiana en este caso, afectada por la venta de las acciones arriba, ellos actúan como sustituto, porque el fisco colombiano, ecuatoriano no puede ir a Nueva Zelanda o al régimen donde estén los accionistas a cobrarles los impuestos, y lo utiliza la compañía ecuatoriana o colombiana como sustituto, le obliga a pagar los impuestos y luego arreglarse con sus accionistas. En el caso colombiano, ¿qué sucede en el caso que la desinversión se la hace un poco más arriba a través de la subsidiaria panameña, por ejemplo? Perfecto. Sí, ese es un caso típico de lo que en la doctrina tributaria denominamos venta indirecta, y es que, como bien señalas, lo que se está vendiendo es unas acciones de una sociedad panameña, es decir, que no se está vendiendo acciones de una sociedad colombiana. En consecuencia, en principio, uno entendería que es una renta de fuente extranjera y no de fuente nacional, pero lo que hace las legislaciones, no solo colombiana, lo digo por experiencia, México lo hace, Ecuador lo hace, nos comentabas el otro día, también lo hace Perú, también lo hace Chile. Evidentemente, lo que buscan las administraciones tributarias es que cuando en sustancia esa sociedad panameña, en este caso concreto, pues finalmente parte importante de sus activos de forma indirecta o a través de esa subsidiaria en Colombia estén ubicados en Colombia, lo que busca la administración tributaria es capturar esa enajenación, entendiendo que lo que está haciendo es una venta indirecta, es decir, no es un activo en Colombia, pero finalmente sí es un activo en Colombia, porque en sustancia la sociedad panameña tiene una parte importante de sus activos en Colombia. La ratio en Colombia es del 20%, es decir, cuando los activos en sustancia sean más del 20% del total del grupo, se entiende que es una venta indirecta. Ahí juegan dos drivers muy importantes. Uno, primero, esa venta indirecta, ¿qué impuesto a renta me genera? O sea, si es una ganancia de capital o no. Si es en Colombia más, o sea, por más de 2 años una ganancia de capital, o sea, que estoy de una tarifa del 10. Y segundo, algo muy importante que tocó Emilio, el tema del PPA o el Purchase Price Allocation. ¿Por qué? Porque en una venta de estas, usualmente se compran compañías en Colombia, pero también una parte vía la panameña se está comprando parte en Colombia, parte en México, parte en Ecuador, parte en Venezuela, parte en Chile, parte en Perú. Entonces, realmente lo que tú observas es que esto está haciendo una venta de una sociedad con acciones panameñas, pero México quiere parte de esa tajada, Perú quiere parte de esa tajada, Ecuador quiere parte de esa tajada, Colombia la quiere, Venezuela la quiere, vía venta indirecta. Entonces, ¿qué pasa? Que el PPA se vuelve fundamental porque yo voy a tener que adjudicar o ubicar o determinar la valoración o qué de ese valor que estoy pagando
le debo adjudicar a cada país porque cada país va a querer determinar sus rentas. ¿Con qué tengo que trabajar o dónde tengo que arbitrar? Es en tratar de hacer lo más eficientemente posible para ubicar el mayor precio posible a mercado, a metodología, y bueno, aquí está Emilio, que es el experto, para que la renta gravable sea gravable en todas las jurisdicciones, pero a la menor tarifa en la jurisdicción donde más me convenga. Entonces, digamos que el tema de entrega indirecta es una realidad, o sea, ya es un tema transversal en nuestras jurisdicciones. Donde hay que trabajar mucho es en el PPA, ¿cierto? Para poder tratar de ubicar la renta en la jurisdicción donde más nos convenga, obviamente, reitero, cumpliendo con la metodología propia de cada país, obviamente, ni mucho menos, pero al final son metodologías, y esas metodologías tienen un piso y un techo, y sobre eso hay que tratar de trabajar y buscar ser lo más eficientemente posible la venta. Eso es. Perfecto. Y esto me lleva a otra conclusión. Antes hablábamos de que era necesario un equipo multidisciplinario, pero también vemos que en estas operaciones ya transfronterizas requieres también un equipo experto y consolidado a nivel regional, porque vemos que los temas tributarios, financieros y legales se cruzan de fronteras y en lugar de estar con varios asesores en varios países, tienes un grupo de profesionales expertos a nivel regional. Hablaste también lo de Emilio y vuelvo a Emilio porque una de las preocupaciones también más importantes, Emilio, que nuestros clientes tienen al adquirir una empresa trata sobre el crédito mercantil y sobre todo también el tema de intangibles. Intangibles, más bien intangibles tangibles, como es una marca, por ponerle un ejemplo, y otros, como decía Pedro en su caso anterior, que es una planta de ejecutivos que es esencial en la operación de ese negocio, que si se van puede causar un estrago en los resultados financieros. Todo ese tipo de aspectos de intangibles a considerar. ¿Cómo se debe desarrollar esto dentro de un proceso de estrategia financiera? El tema del deterioro en el tiempo, el tema del goodwill impairment. ¿Cómo impacta todo esto en la valoración de un negocio, Emilio? Gracias, Mauricio. De nuevo, sí, cuando ya tenemos determinado el precio en alguna entidad, en algún país, y estamos de acuerdo que va a ser el valor, y hay que recordar ahorita también lo que comentaba Jairo, pues sí vamos a ubicar el valor a lo mejor con la tributación más razonable. No quiero hablar de mínimo o máximo pago, porque eso es un tabú para cada una de las administraciones tributarias. Entonces tiene que ser el valor más razonable y todas las administraciones, como comentaba hace un rato, quizás se peleen, ¿sí? Entonces, determino un valor, tengo el equity, la diferencia técnicamente es el goodwill o el crédito mercantil. Hay que ver de qué lado voy a estar también como asesor, ¿sí? El vendedor va a tener sus asesores, que podemos ser nosotros. El comprador va a tener sus asesores, que también puede ser un grupo multidisciplinario como el que aquí está. Y el punto es, si estoy del lado del comprador, ¿cómo puedo asignarle contablemente un valor y registrarlo en los libros? Y que adicionalmente, junto con el tributarista, o con el que ve los impuestos, el especialista, me digan, oye, ese goodwill que tú tienes, si lo podemos identificar, como comentaba hace un rato, en una lista de clientes. ¿Por qué? Porque el que adquiere el negocio, vamos a suponer que no adquiero las acciones, adquiero el negocio, activos y pasivos, de un balance. Entonces, el que adquiere ya no parte de cero, ¿sí? Ya trae una infraestructura, ya trae una lista de proveedores que pasan por filtros de grupos multinacionales, donde el justo a tiempo es importantísimo, porque si no, pierde un contrato con un cliente que es una OEM, una armadora, por ejemplo. Entonces, esa lista de proveedores vale. Oye, tengo una lista de clientes porque en el tiempo le voy a seguir vendiendo de la misma manera como venía yo vendiéndole. Estoy hablando del vendedor, ahora del comprador, ¿sí? Si vale o no vale. ¿Sí? ¿Es deducible o es para efectos tributarios dentro de cada uno de los países el que yo lo amortice en el tiempo? En 7 años, 15 años, 20 años, como si fuera una depreciación, la amortización. Pues tengo que estar de la mano con el tributarista. Tengo que estar preparado con asignación o identificación del crédito mercantil en diferentes conceptos, de acuerdo a la tributación del que está adquiriendo, por si hay una revisión por parte de la administración tributaria donde me va a decir, oye, no estoy de acuerdo, compraste muy caro. ¿Sí? Y no estoy hablando de que quizá la adquisición fue entre partes vinculadas, a lo mejor fue entre independientes.
¿sí? Aunque haya sido a valores de mercado, pero a lo mejor no está de acuerdo en que yo haya identificado ese goodwill en diferentes conceptos dentro de un país. Una marca, a lo mejor el negocio que me estoy llevando con una marca que nadie nunca registró en algún instituto de propiedad intelectual y hay que registrarlo. Y hay que registrarlo dentro de los libros de la empresa que adquiere. Entonces el goodwill se va haciendo más pequeño. Oye, ¿va a haber goodwill? Técnicamente debería de haber algo de goodwill. Alguien me ha preguntado, oye, ¿puede haber distintos conceptos de adquisición del negocio que no sea goodwill? Sí, sí es posible, pero tenemos un riesgo alto, insisto, con la administración tributaria. Y hasta aquí me quedo con mi comentario. Súper Y interesante. dependiendo del... Muy interesante, Emilio. Muchas gracias. Y la pregunta de cierre se la hago a Pedro. Riesgos y cómo mitigarlos, Pedro. Sabemos que toda inversión, cualquiera que fuera, contiene naturalmente una exposición de riesgos. En base a tu experiencia, ¿cuáles son los aspectos más importantes que nuestros clientes deberían considerar en este tipo de estructuras? Mira, creo que tu pregunta es buenísima y creo que algo comenté. Yo creo que lo fundamental en este tipo de operaciones es no solo comprar una empresa para aumentar el valor del holding, de esa empresa familiar o grupo o fondo que está tratando de expandir y de tener más mercado para productos y servicios. Pero los errores ingenuos, tal vez el peor error que se comete, el error más bobo, es pagar de más por la empresa. Y va mucho con el tema de valoración. El ego, lamentablemente, del comprador debe quedarse, dicen que uno debe dejar el ego en la entrada y saber dejar pasar un negocio que está muy costoso, que no está justificado. Hay que comprar empresas que tengan números que estén auditados o que los estados financieros nos den certeza de lo que ahí se dice. Pero no quedarse nada más en el papel. El papel aguanta todo y los números están ahí y luego se compra la empresa y se pierde el valor por múltiples razones. Entonces, esa determinación de dónde está el valor es fundamental y luego el saber asignarle el valor correcto desde el punto de vista monetario de lo que se va a pagar. Eso, como primer riesgo, el peor error que se puede cometer no es legal. Es un tema de meterse la mano en el bolsillo y firmar un cheque o una transferencia por mucho más dinero de lo que se está adquiriendo. El segundo gran riesgo es equivocarse de país. Entrar en un país, en un negocio, por ejemplo, en un país donde se está hablando de reforma agraria, y que se quieren expropiar fincas, como fue el caso venezolano, pero empieza a sonar la palabra expropiación en algunos países latinoamericanos, hay sectores que van a ser atacados por ese gobierno, pues entonces hay que dejar pasar también ese país y a lo mejor hacer una inversión en el mismo ramo, pero en un país donde haya mayor garantía de propiedad privada, especialmente en el campo, donde no se está diciendo que hay latifundios y ese tipo de cosas, sino sencillamente se deje producir. Hay que analizar cómo está la situación del crédito, una cantidad de cosas que son fundamentales para que ese negocio pueda ser exitoso. Si uno va a entrar en un negocio que requiere capital de trabajo, pues hay que revisar si en ese país donde se quiere invertir hay, si la empresa que se está comprando tiene líneas de crédito adecuadas, si hay un ecosistema de capital privado que pueda rellenar alguna otra opción, también que le permita al inversionista local, si tiene algún problema en su mercado y tiene que vender, pues que también haya suficientes compradores, vendedores, o opciones financieras de un exit que hagan que esa inversión sea un poco más líquida, porque el problema de invertir de manera privada, la empresa familiar ya de por sí es ilíquida y si se sale y compra otra empresa que no está en el mercado de valores y está comprando una empresa privada, pues también esa inversión es ilíquida. Entonces hay que escoger muy bien el país. Luego hay que entrarle al tema de la gente, el tema laboral con especialistas. Hay que entender muy bien cómo funciona el tema laboral en cada uno de los países de Latinoamérica. Hay países en los cuales una adquisición por parte de un comprador, no necesariamente extranjero, puede determinar que los trabajadores tienen derecho
a renunciar y que se les haga un pago, una indemnización doble. Hay que valorar muy bien el pasivo laboral, el pasivo máximo laboral. ¿Qué sucede si hay una adquisición, si hay una combinación, si hay un cambio de control? ¿Qué sucede si compro la compañía, si hay una aceleración de las cláusulas de financiamiento de la empresa que estoy comprando, en cuyo caso eso va a atacar el flujo de caja de la empresa porque hay que salir inmediatamente a pagar los créditos bancarios? Hay muchas cosas que hay que ver en la planificación antes de meterse la mano en el bolsillo. Eso es fundamental. Y luego, nuevamente, antes de pagar precio, pues el tema de la negociación de cada una de las cláusulas que son necesarios negociar. Por ejemplo, hay una cláusula que con estos temas de la pandemia fue muy necesaria, que es la cláusula MAC, the Material Adverse Change Clause, o la cláusula del cambio material en la compañía, que hubiera permitido, dependiendo de cómo se hubiera, que en caso de pandemia, si la pandemia pega en el momento que ya se ha pactado una operación de compraventa de acciones, y puede haber otro evento, por ejemplo, un golpe de Estado, una insurrección, una guerra civil, ese tipo de cosas que puedan alterar los resultados financieros de la empresa que está siendo comprada. Hay que negociar muy bien esos eventos y todo lo que la jurisprudencia y la experiencia internacional nos va dando para ir mejorando esas cláusulas, irlas adaptando a las situaciones que se van presentando para poder darle opciones al comprador de o postergar la compra o adquirir la compra. También se puede comprar la compañía por partes. No hay que meterse la mano en el bolsillo de golpe. Se puede negociar la compra de un porcentaje en base a métricas. Se puede tener una opción para seguir adquiriendo y eso le va dando una salida y también alinea los intereses del vendedor con los del comprador. A veces el vendedor está muy necesitado de efectivo. Bueno, entonces a lo mejor eso significa una reducción de precio. Hay que ver, hay que analizar mucho. Es mucho lo que se puede hacer por el comprador que está buscando crecimiento en Latinoamérica antes de meterse la mano en el bolsillo. Yo creo que eso redondea esta idea de que con la asesoría correcta, con las intenciones correctas, se pueden hacer muy buenos negocios en Latinoamérica, y eso lo demuestran las empresas multilatinas y global latinas que ya lo han hecho y que están ganando mucho dinero. Con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Quiero agradecerles muchísimo a Jairo, a Emilio y a Pedro por esos excelentes comentarios, muy buenas conclusiones y esa generosidad de compartir todos estos conocimientos. Y le doy paso a Luis Alfonso y a Natalia para el tema de las preguntas y respuestas y el cierre del evento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por este espacio. Tenemos unas preguntas, yo creo que tenemos el tiempo para revisarlas, no sé si las compartimos. Entonces, aquí ya les voy a comentar unas preguntas que nos han dejado en el Q&A. Alfredo Silva nos pregunta, ¿en qué momento debería hacerse la evaluación de temas de competencia? Si esa adquisición pueda suponer una concentración económica que limite o restrinja la libre competencia. Bueno, creo que esa pregunta es conmigo. La evaluación de competencia, una vez determinado, escogido el país, ya se está viendo la oportunidad específica de la empresa que se quiere adquirir. Entonces ahora hay que hacer ese análisis se llama HHI, para ver el grado de concentración del mercado. Para eso hace falta pues también asesoría económica y legal en la evaluación, para poder entender cuáles son tanto los productos o servicios sustitutos que pueden estar generando algún tipo de problema de competencia. Y esa evaluación en algunos casos es previa a la adquisición, a pagar el precio. En otros casos, en otros países, es una información posterior a que se haya cerrado la operación. Y en algunos países sí se trata, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones en Venezuela, si se quiere hacer una adquisición de una empresa de telecomunicaciones,
no solamente hay que solicitar la autorización en el caso de la autoridad de competencia, sino también de la superintendencia que regula el tema de telecomunicaciones. Entonces, sí es un tema muy importante, hay que revisarlo con inversionistas, es mejor hacerlo antes y tener una estrategia, porque es peor que el organismo de competencia ordene una desinversión, eso termina siendo más costoso y destruye valor para los inversionistas. Perfecto. Muchas gracias, Pedro, por tu respuesta. Otra de las preguntas que surgieron es la siguiente. ¿Cómo gestionar el riesgo que durante la debida diligencia y ante la volatilidad de los mercados cambien las potencialidades de los activos que deseamos integrar a nuestras estructuras patrimoniales? Emilio, no tengo duda que es para ti. Sí, perdón, estaba buscando aquí el silencio. Bueno, el riesgo va de acuerdo también al valor que tú determines, ¿no? Siempre va a tener que analizarse qué tipo de riesgo, de acuerdo a la empresa estoy adquiriendo. Si se trata de una empresa de telecomunicaciones, como ahorita comentaba Pedro, qué tipo de riesgo voy a tener dentro del valor. Estoy adquiriendo dentro de la empresa de telecomunicaciones torres de transmisión, estoy adquiriendo equipos colgados en las torres de transmisión, o qué estoy adquiriendo. ¿Sí? Si el permiso que yo tengo para la transmisión de lo que voy a hacer, radio, televisión o lo que sea, me lo da el propio gobierno de ese país. ¿A cuántos años es el permiso que todavía tengo? Técnicamente ese tipo de permisos de transmisión de este tipo de compañías son a 30, 50 años. Entonces tengo que ver mi valoración a cuántos años la voy a hacer, si la voy a hacer a 30 años, si la voy a hacer a 50 años, qué riesgo tengo de este tipo de compañías de que me quiten el permiso, ¿no? Implica dentro del valor, tengo que entonces determinar un rango de acuerdo a cierto riesgo, y también si estoy del lado del comprador tengo que analizar todos esos efectos. Hasta aquí me quedo con mi comentario. Si me permite complementar también eso de lo que estaba mencionando y unirlo con algo que dije antes, las cláusulas, el Material Adverse Effect Clause, cosas que pueden suceder desde que se firma el contrato, que es una especie de opción, hasta lo que es el cierre de la operación. A veces el cierre es en 2 meses, a veces el cierre es en 6 meses. Entonces, pueden pasar muchas cosas desde que las partes firman en base a una valoración y a un estimado de precio, y cosas que pueden ocurrir que pueden alterar en lo adelante el valor de esos activos, de esos flujos de caja, de lo que se esté comprando, donde esté el valor. Hay que negociarlo muy bien, entenderlo muy bien. Profesionales como Emilio son quienes ayudan al cliente a entender ese tipo de cosas, y los abogados lo que tenemos es que trabajar con esos profesionales para que las cláusulas reflejen esas posibilidades de hacer que las partes se sienten en la mesa o se puedan hacer ajustes en el precio al final. Inclusive, Pedro, si me permites, hay casos, por ejemplo, que las acciones son bursátiles y que hay un precio en la bolsa de esas acciones. Si estoy hablando del mes ahorita de marzo, ¿sí? Empiezo a negociar ahorita la transacción entre el comprador y el vendedor, pero la transacción se cierra hasta el mes de septiembre. No sabemos qué vaya a pasar en estos meses siguientes. ¿Sí? Si el precio de la acción que estoy negociando ahorita, de acuerdo a las características del mercado, que es valor de mercado, se vayan a mantener en el tiempo en esos 3 meses. Por eso hay ese tipo de cláusulas de salida. A lo mejor si la acción se incrementa bursátilmente un 20 o 30%, entonces el comprador ya quizá no le va a interesar. Entonces, ¿cómo el vendedor puede sujetar la operación y a cierto precio? Pero ese precio que estoy sujetando ahorita, a lo mejor a las autoridades tributarias no le va a convenir. ¿Por qué? Porque es un valor mayor en el futuro. Oye, debiste de haber vendido mayor, pero el comprador negoció. Entonces, ¿cómo
ese galimatías de legal, un precio económico, un precio que esté satisfecha una administración tributaria, cómo cerrar todo ese tipo y administrar estos riesgos siempre en un tipo de operación, a raíz de la pregunta que nos hicieron. Ahí también solo complementar, hay un caso muy interesante en Colombia de dos sopas o de dos IPO que hicieron en Colombia con dos compañías muy representativas, que es Nutresa y Suram. Y claro, en Colombia a efectos muy regulatorio, pero como son las entidades que están en bolsa, son vigiladas por una superintendencia, que es la superintendencia financiera. Digamos que tú puedes hacer la operación hostil o no hostil. Cuando la haces hostil, es decir, si en el acuerdo con los accionistas actuales, lo que haces es presentar ante la superintendencia la solicitud y inmediatamente eso suspende el valor de la acción. Y la suspende fundamentalmente porque lo que se evita es que empiecen todo este proceso de especulación, porque una vez entra, aquí hay un inversionista hostil que quiere adquirir participación, pues tiende a subir el precio. Entonces, también ahí hay que jugar con muchos elementos también regulatorios de cada jurisdicción, porque en algunas jurisdicciones es más controlado el tema que en otras, precisamente para evitar especulaciones o que el valor de mercado se dispare de forma exagerada sin argumentos de fondo. Y eso pues pasó entre el año pasado y en Colombia, y esas acciones han venido subiendo de forma sustancial, una menos que otra, más la de Nutresa, menos la de Sura, precisamente por lo que ha venido dándose en el transcurso de las diferentes operaciones de adquisición de acciones, pues de adquisición pública de acciones. Solo ese comentario que me parece importante. Hay otra pregunta sobre los criptoactivos. Nos pregunta qué tan viable es hacer inversión en criptoactivos. ¿Podrían ser aportados en diferentes vehículos de inversión? ¿Hay riesgos en hacerlo? ¿Qué posibles efectos tributarios podrían verse? No, ahí, digamos, desde lo tributario, precisamente hace poco, junto con Luis Alfonso, estuvimos elaborando y estructurando un concepto para un modelo de negocio de criptoactivos. Eso depende mucho de cada jurisdicción. Desafortunadamente, digamos que el mundo y los diferentes países no se han puesto de acuerdo de lo que es un criptoactivo. Hay jurisdicciones que ya lo han aceptado como una moneda, o sea, es decir, que permite cambio, le da fungibilidad al activo. Hay otras jurisdicciones que no, y eso dependerá mucho del efecto fiscal. ¿De qué puedo hablar con cierto nivel de propiedad de Colombia? Digamos, en Colombia las diferentes autoridades se han venido pronunciando: Banco República, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, Consejo Técnico de la Contaduría, la misma Administración de Impuestos, la DIAN. Y lo que hoy podemos señalar es que a todos estos efectos legales, tributarios, un criptoactivo es un bien, es un derecho, es un intangible, es una cosa intangible. Y eso pues obviamente lo saca de muchos tipos de regulaciones, y es que pues al no ser un activo financiero, al tener la naturaleza de un bien, de un derecho, un intangible como cualquier otro intangible, pues evidentemente se desmarca de la vigilancia de la superintendencia financiera, se desmarca en tener la naturaleza de tener la misma fungibilidad que tiene el dinero, y en consecuencia, pues hacer un bien, en principio, claro que puede ser aportado. Ahora, el punto de fondo es dónde se crea ese bien, porque al ser un bien que se confecciona, que se fabrica, pues usualmente se fabrica en el exterior. Por ejemplo, hace poco estamos revisando la legislación de Bermuda. Bermuda es de los países, muy del derecho anglosajón, de los países que han venido desarrollando, y ya hay entidades que se encargan, y hay un acto, una ley en Bermuda que regula, y hay una entidad que vigila la creación de los criptoactivos, sea en una red pública o una privada. Pero digamos que evidentemente, como se ha venido entendiendo, es como la creación de un activo. Ahora, cada jurisdicción tiene que evaluar cómo lo interpreta. En Colombia, vuelvo y reitero, en Colombia se entiende como un bien, un derecho, y se podría aportar, pero hay jurisdicciones, entiendo El Salvador, viene ya entendiendo que es una moneda que permite incluso el mismo poder liberatorio que tiene el dinero. Entonces hay que entrar a evaluar muy bien la naturaleza de eso, pero hacia dónde se tiene que avanzar, a que obviamente las legislaciones cada vez regulen más el tema para certeza y seguridad jurídica. En Colombia, reitero, se trata como un bien, es un derecho, se debe activar, se puede comercializar, y obviamente pues esa comercialización, como cualquier bien, pues el valor de mercado está determinado por que las partes de forma conjunta o en virtud del principio de la relatividad de los actos tomen la decisión de acordar entre precio y cosa. Pero eso es lo que podría señalar, y por tanto podría cumplir que en Colombia podría aportarse como cualquier otro bien, tangible o intangible. Y si me permites, Jairo, añadir, hay que ver dónde está registrado dentro del balance.
ese criptoactivo. Y hay que recordar que en relación con el riesgo, que fue la pregunta anterior, pues es muy volátil. O sea, como hoy puede estar a cierto valor de acuerdo al dólar, el día de mañana se puede caer. Entonces, el adquirente de la empresa, si estoy adquiriendo a una compañía que trae una inversión en criptomoneda, tengo que tener bien presente el riesgo que puede tener eso de un día para otro, de una semana para otra. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, Emilio y Jairo, por sus respuestas. Vámonos a ir con la última pregunta para responderla muy rápidamente y cerrar, y así pues respetar el tiempo de todos los asistentes, a quienes pues de paso les agradecemos mucho. Nos dice Felipe Durini, nos pregunta desde Ecuador. Él tiene una inquietud relacionada con las contingencias sensibles en la valoración de una compañía. Nos da un ejemplo que algunas de esas contingencias sensibles, por ejemplo en Ecuador, se presentan en el ámbito laboral o de la seguridad social. Y en general, en diferentes ámbitos se presentan esas contingencias que al final van a afectar el valor de la compañía. Él quiere saber qué sugerimos nosotros, qué sugieren ustedes, señores panelistas, para el manejo de este tipo de contingencias sensibles que pueden pues tener un impacto en el tiempo y en el valor de la compañía. Si me permiten ahí el tema laboral para temas de valoración, es una de la lista de los checklists del due diligence que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Qué tipo de uniones o sindicatos puedan existir dentro de la compañía? Si son sindicatos con alto riesgo, hablando también del riesgo, que me puedan en un futuro parar la compañía, qué empresas subsidiarias o hermanas puedo yo tener dentro también de la misma jurisdicción para poder subsanar este tipo de temas, ya adquiriendo la compañía, pero evidentemente en una adquisición, pues de la mano va la negociación con estos tipos de temas laborales que son bien importantes. Alguien me preguntaba, por ejemplo, aquí en México, cuando desapareció la subcontratación, si el mandar a los empleados a la compañía operativa tenía un valor. ¿Sí? Quizá tendría un valor si no hubiera un decreto por ley para traspasarlos, porque un gobierno me está demandando traspasarlos. Y cuando leo las normas de información, las normas internacionales financieras, te dice que los trabajadores, al traspasarlos, por su experiencia, eso no lo debes de determinar como si fuera un intangible y no le tendrías que dar determinado valor. Es diferente al hombre clave. El hombre clave sí es bien importante dentro de una compañía. Traigo un hombre clave, traigo un director. Ese director, ¿qué tan productivo ha sido en los últimos 5 años, 10 años? ¿Se va a mantener en esta empresa que yo voy a adquirir también en los siguientes 10 años? Tengo que estar seguro. O sea, no solamente el tema laboral son los trabajadores administrativos, profesionales, operativos, también es el hombre clave. Sí, y agregando lo que dice Emilio, Felipe, la estrategia inicial obviamente va a tener sus fundamentos, sus pilares, sus objetivos. Y luego esa estrategia puede ir moldeándose a medida que van saliendo los resultados, tanto de la valoración o lo que vaya arrojando el due diligence. Si en el due diligence tú ves que tienes pasivos laborales bastante altos, esa estrategia inicial que podía ser la compra de las acciones del 100% de la compañía, a lo mejor deriva en otra modalidad que es comprar activos y pasivos para evitar el tema del pasivo laboral. Entonces, es importante ir viendo de la mano durante el camino cómo vas moldeando esa estrategia y adaptando el mejor camino a tu cliente. Y si me permites complementar algo más, yo creo que el rol de los abogados del comprador en este tipo de operaciones y de los profesionales que están asesorando al que quiere adquirir una empresa en una operación transfronteriza es colaborar en la reducción del precio. Es decir, si los profesionales están haciendo debidamente su labor, van a conseguir todas aquellas contingencias o problemas que puedan conseguir y que puedan ser llevados a la mesa de negociación y que van a afectar la discusión de la valoración y del precio
que en últimas se pagará. Entonces, es sumamente importante no solo estar bien asesorado en el mercado de origen, sino en el mercado donde se quiera hacer la compra, porque son esos profesionales los que van a saber cuáles piedras levantar para revisar, y si a veces significa ir a un tribunalcito que queda en un pueblo distante donde hay un juicio que está en contra de la empresa y que a lo mejor la empresa no está monitoreando, y ese pequeño juicio puede significar una inmensa contingencia que va a afectar el valor de la empresa. Eso solo se logra cuando hay un equipo multidisciplinario que revise todo lo que hay que revisar y que pueda llevar eso a la mesa de negociación. Y se maneja luego en cláusulas, en contratos, en indemnizaciones y en garantías que se le exigen al vendedor. Muy bien, yo creo que este panel nos ha permitido reflexionar sobre los desafíos, oportunidades y necesidades que surgen de la globalización y cómo el aparato productivo puede generar valor y expandirse a través de las diferentes modalidades de M&A. Como bien lo señaló Mauricio, este proceso se debe ver de forma integral. No podemos hacer una elección de un asunto tan complejo sin contar con la información completa y precisa del entorno. Para ello, es vital un análisis de país y un due diligence de autorización, conceptos muy relevantes que nos expuso Pedro. Luego, este proceso es fundamental contar con un bagaje técnico financiero que aborde la valoración de activos e inversiones. Y como bien lo comentó Emilio, esta parte debe actuar de forma precisa y alineada con los temas contables y tributarios. En este último aspecto, como lo estableció Jairo en sus intervenciones, es vital identificar cuáles son los beneficios fiscales vigentes, cómo se relacionan con las diferentes formas de inversión, ya sea temas societarios o a través de vehículos que puedan ser más flexibles. También es sabido que el ejercicio empresarial de por sí es complejo, más aún cuando se desarrolla en América Latina, especialmente por las coyunturas recientes. Por lo que las opciones de M&A en la región siempre deben estar en el radar de los CFO y de los CEOs de las compañías. Aun cuando estos procesos se perciban un poco lejanos, ya hemos visto cómo involucran e interactúan aspectos fundamentales para los empresarios, el tema legal, financiero y tributario, como lo acabamos de ver en la interesante charla. Por lo que al momento de abordar estos procesos será necesario y fundamental contar con un equipo profesional que con su experiencia y conocimiento combine de forma armoniosa y eficiente todos estos temas. Y de esta forma puedan generar sinergias que se reflejen en negocios que impulsen el crecimiento, el empleo y el desarrollo para América Latina. Muchas gracias por atender esta invitación. Esperamos que puedan acompañarnos en próximos eventos de difusión de Andersen de América Latina. Muchas gracias. Gracias a todos, igual. Gracias. Vale. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.